Hola, esto es Crisis en el Aire, el programa de la revista Crisis para tirar el hilo de la coyuntura argentina. Todas las semanas elegimos 2 temas claves, los trabajamos y compartimos un análisis crítico. Hoy conducen Natalia Geloz, Flor Badaraco y Facundo Iglesias. Este programa fue transmitido en vivo por FM La Tribu. Si quieres escucharnos en directo, puedes sintonizar FM 88.7 o fmlatribu.com los viernes de 14 a 16 horas. Hoy, en el episodio 247, el femicidio de Agostina, una ley para los dueños y larga vida al rey. Melissa Heredia, mamá de Agostina Madeleine Vega, declaró el 24 de mayo que su hija de 14 años había salido el 23 a las 22:30 para comprar empanadas en la roticería de su abuelo a unos pocos metros de su casa sobre la avenida Alem, en el barrio General Mosconi, en la ciudad de Córdoba. Sin embargo, la menor cruzó una rotonda y se acercó a un remis con una dirección escrita en un papelito. Después de algunas dudas, el chofer decidió llevarla porque conocía al abuelo de Agostina. Tras recorrer unas 60 cuadras, Agostina llegó al barrio Cofico y se encontró con Claudio Barrelier, de 33 años, un hombre muy cercano a su mamá, con quien había tenido una relación amorosa informal. Fue él quien le pagó al remisero y desde ese momento se perdió todo rastro de Agostina hasta la desoladora confirmación de su femicidio el lunes 1 de junio. En este primer bloque de Crisis en el Aire vamos a aportar información sobre la siniestra trama que envuelve el asesinato de Agostina, que ocurrió justo en la previa de otro 3 de junio en Argentina, donde con masivas marchas se compartió una consigna que sigue vigente: ni una menos. Volvamos al caso. Pasada la medianoche del sábado, cuando Agostina no aparecía, su mamá le escribió a Claudio Barrelier el siguiente mensaje: ¿qué te pidió la Agos a vos hoy? Que me pidió tu número. Barrelier le respondió si la podía llevar a la casa de un amigo y le dije que no tenía movilidad. La mamá insistió: ¿qué amigo? ¿De dónde? Barrelier le respondió que no sabía. A las 3 de la mañana del domingo 24, Melissa Heredia se presentó para radicar la denuncia por la desaparición de su hija en la unidad judicial que funciona en la comisaría 13. Según relató días más tarde, recién le tomaron la denuncia a las 10, aunque en el acta figura las 8:41 como hora. A pesar de la cantidad de horas que estaba desaparecida la niña, la justicia no activó un protocolo de búsqueda ni tampoco aplicó el Alerta Sofía, que es el sistema de emergencia rápida diseñado para la búsqueda y localización inmediata de niños y niñas y adolescentes desaparecidos. Varias fuentes coinciden en afirmar que en esa primera declaración de la mamá se menciona a un noviecito de Agostina. Las primeras búsquedas fueron hacia ahí, pero pronto se descubrió que el muchacho estaba detenido por otra causa en otra comisaría. En su posterior declaración, ya frente al fiscal Garzón, la mamá aseguró que el sábado habían pasado la tarde junto a Barrelier y sumó esto: yo sé que él le pidió su número de teléfono de WhatsApp. Sé que él se lo dio y debe ser que han estado hablando por teléfono. Lo infame es que, a pesar de semejante denuncia, la justicia tampoco salió a buscar a Agostina y, fundamentalmente, no detuvieron a Barrelier hasta el miércoles 27. Sí, Flor, pero quien aportó el dato clave el domingo 24 fue el remisero que llevó a Agostina luego de ver el piquete que habían organizado los vecinos de la menor. En la denuncia confirmó que la había trasladado y dejado junto a Barrelier. Ese mismo domingo entra en escena Gabriel Vega, el padre de Agostina, que es un ex policía que conocía a un importante ex líder reciente de la Barra Brava de Instituto, el equipo de fútbol cordobés. Cuando supo de las sospechas sobre Barrelier y a sabiendas de que este muchacho merodeaba la barra, el papá le pidió al ex barra que lo llamara por teléfono. Barrelier negó todo en ese llamado y luego también en un encuentro personal con el padre Agostina. Ahí Barrelier les dijo que solo había acompañado a la menor a encontrarse con alguien y que ella se había subido a un auto color rojo. Desde ese domingo, el papá empezó una incesante búsqueda por su cuenta, ayudado por miembros de la barra de instituto, lo que incluyó un seguimiento de Barrelier.
Hagamos un alto en la crónica para entender quién es Claudio Barrelier y quién es Raúl Garzón, el fiscal que no activó la búsqueda de Agostina en ningún protocolo en tiempo y forma. Para eso recurrimos a Gustavo Molina, periodista de Policiales de Córdoba, amigo de la casa, quien viene siguiendo el caso. Hasta el martes 26 de mayo pasado, Claudio Gabriel Barrelier fue un desconocido para el gran público. Tras ser detenido por la apropiación ilegal de Agostina Vega, la hija de 14 años de su expareja, el rompecabezas comenzó a armarse. Puntero del peronismo cordobesista, empleado municipal, matón de las 62 organizaciones peronistas, barra brava del Club Instituto de Córdoba. Su biografía, rápidamente, se transformó en un prontuario que, como una mancha venenosa, impactó de lleno en los gobiernos de Martín Yarlora y Daniel Pacerini, pero también en la justicia provincial. Se supo, entonces, que había ingresado a la Municipalidad de Córdoba en enero de 2021, en plena pandemia por el COVID-19 como becario. Chalequito Celeste, como bautizaron a los beneficiarios del programa de asistencia vecinal durante la gestión de Martín Yarlora como intendente capitalino. Las redes sociales revelaron que Barrelier no era un chalequito celeste más, sino que había ingresado a la Municipalidad de Córdoba gracias a su padrino político, Ricardo Moreno, un penalista que a fines de los 90 hacía publicidad vendiéndose como el abogado del diablo, con la misma estética que el film con Al Pacino y Keanu Reeves. Pero más que penalista, es un incómodo dirigente del PJ de la capital, ligado a la senadora Alejandra Vigo, pero de pasado menemista, de la sotista y kirchnerista. Como hombre fuerte de las 62 organizaciones peronistas, Moreno le dio cobertura legal a Barrelier cuando en pandemia quiso formar un sindicato de repartidores y deliveries, la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios de Córdoba. Como el gremio no cuajó, lo hizo ingresar a la municipalidad en pago a su lealtad. Los vecinos de la cuadra de Del Campillo al 800, en Barrio Cofico, donde fue secuestrada y asesinada Agostina Vega, declararon a la prensa que a mediados del año pasado una joven salió de la vivienda de Barrelier semidesnuda y atada de manos. Era su expareja, de solo 20 años de edad, quien el 6 de mayo de 2025 lo denunció y fue imputado por los delitos de privación ilegítima de la libertad y lesiones leves. Por este hecho, Barrelier estuvo preso solo 20 días, a los que faltó a trabajar y a nadie le llamó la atención. Ricardo Moreno, su padrino político, fue su abogado defensor y el pagador de la fianza de 5 millones de pesos. El fiscal que ordenó su libertad, pese a la gravedad del hecho, es Iván Rodríguez, quien en diciembre de 2025 fue designado en la flamante Procuración Penitenciaria. La asunción de Rodríguez fue suspendida. Si Barrelier no hubiera sido liberado, Agostina estaría viva. Bien, vemos cómo se va complejizando esta trama, ¿no? Escuchábamos a Gustavo Molina hacer una descripción de esto. El miércoles 27 de mayo cae Barrelier y aparecen imágenes en las que se ve ingresando a una menor a su casa. La mamá de Agostina confirmó que era ella. Recién ese día, y con el caso ya nacionalizado, y con la presión que eso significa, el Poder Judicial activó la alerta Sofía y sacó a las calles a decenas de móviles policiales para buscar a la niña, a la chica. Hasta ese momento solo había una búsqueda impulsada por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. Las imágenes de Barrelier entrando con Agostina a su casa fueron obtenidas por una casa lindera, las aportó un abogado, el primer abogado querellante de la mamá de Agostina, Gustavo Vaca, que repentinamente fue reemplazado por un abogado muy mediático llamado Carlos Nagy. Este abogado, según nos aportaron, nos contaban desde Córdoba, ya había enturbiado una causa gravísima junto al fiscal Garzón, la de las muertes de bebés en el hospital materno neonatal, allá por mediados de 2022. Así que bueno, hay muchas dudas sobre quién metió por la ventana a este abogado, que lo primero que declaró es que seguramente Agostina estaba viva. 3 días más tarde, el sábado 30 de mayo, llegó la peor noticia. El fiscal Garzón anunció que habían encontrado en un descampado restos humanos y que en un 98% de posibilidades se trataba de Agostina. Dijo, estamos frente a un homicidio, hay una persona imputada y seguramente habrá cambio de calificación legal. Junto a él estaba el ministro de Seguridad y Gabriel Vega, el padre de Agostina. A pesar de la inoperancia de Garzón, tanto el abogado de la mamá como la abogada del papá elogiaron su labor, su desempeño. ¿Habrá tenido que ver el encuentro que tuvo la familia con el gobernador Martín Yarlora? Bueno, esa es una pregunta que se dispara a partir de esto, ¿no? La conferencia del fiscal
la habrán visto, fue bochornosa por la soberbia que mostraba y por los elogios al trabajo de búsqueda que incluyeron a un perro especializado. Por suerte ahí estaba la ex concejal del PTS, Laura Vilches, que le gritó: puede ahorrarse el cinismo, señor fiscal, estamos hablando de una niña asesinada de 14 años y usted felicita a los canes. Circuló bastante esto también. Lo lamentable es que esta búsqueda fallida, plagada de negligencia y falta de voluntad judicial, no es un caso aislado, esto es la norma. Le preguntamos a nuestra compañera, a Jime Tordini, que es editora de la revista, es investigadora de casos de desapariciones, tiene un libro muy interesante, excelente, sobre estos temas. Fuimos a ella y le preguntamos entonces qué reflexión le merece esto que pasó y nos dijo lo siguiente. Delia Jerónimo Polijo tenía 14 años cuando desapareció el 18 de septiembre de 2018 en Traslasierra, provincia de Córdoba. Su historia no trascendió, no se convirtió en pancarta de muchos ni impulsó una gran movilización social. Delia sigue desaparecida como otras muchas chicas que a lo largo de los años integran las listas de ausentes. ¿Cuántas son? No lo sabemos porque nadie nos puede contestar esa pregunta. No hay datos sobre la cantidad de mujeres desaparecidas en la Argentina, pero los datos parciales que sí están disponibles nos dicen algunas cosas que vamos a subrayar ahora. La mayoría de las denuncias de desaparición se resuelven con la aparición de la persona buscada. Esto no significa que no haya habido ningún problema ahí, porque muchas de esas desapariciones voluntarias, como se las llama, están relacionadas con la violencia social, con la violencia como parte de la crianza, con la violencia de los padres y las madres contra sus hijas y con la violencia machista. ¿Qué pasa cuando las mujeres desaparecidas son encontradas y habían sido víctimas de un delito? Ahí tenemos dos datos, a nivel nacional del Sistema Federal de Búsqueda de Personas y a nivel de la provincia de Buenos Aires del Registro de Personas Desaparecidas, informes de 2024 y 2025. ¿Qué nos dicen? Lo mismo, que cuando la mujer desaparecida fue víctima de un delito, fue víctima de femicidio y no de la trata de personas, como se dijo durante muchísimo tiempo. Entre paréntesis, se muestran las estadísticas de la baja de femicidios, pero no tenemos estadísticas de las desapariciones persistentes de mujeres, es decir, de las mujeres que están desaparecidas hace mucho tiempo. El hecho de que muchas mujeres se ausenten y vuelvan se sigue usando para dilatar las investigaciones de desaparición. Entonces, a medida que pasan los días, la posibilidad de indagar, la posibilidad de investigar se hace cada vez más difícil. Las huellas se borran, las imágenes de las cámaras ya no están disponibles, los cuerpos se van haciendo cada vez más difíciles de encontrar y los funcionarios judiciales se dedican a otra cosa. Se agrega así un nombre más a la lista de chicas que no volvieron y que nadie está buscando. Porque hoy, a Delia Jerónimo Polijo, nadie, salvo sus familiares, la está buscando. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Bueno, contundente el audio de Jime Tordini en relación a las desapariciones de mujeres hoy día. Volvamos un poco a otros femicidios que hubo cercanos al 3J, ¿no? A esta fecha, por tomar solo un corte temporal, ¿no? Que hubo en estos días. En Temperley, el de Noelia Rivero, de 30 años, por ejemplo. Las familias denuncian el lento accionar policial. Ella fue retenida por su pareja, pero aunque la policía llegó, no pudo ingresar hasta que lo autorizó la fiscalía. En ese lapso ya Noelia estaba herida con múltiples cortes de arma blanca y no sobrevivió. Su agresor también estaba con cortes y fue detenido. En El Dorado, Misiones, Dulce Candia, de 17 años, fue encontrada muerta en una obra abandonada. Dulce había sido reportada como desaparecida el 17 de mayo, su cuerpo fue encontrado el 28 de mayo. La denuncia fue hecha varios días después de la desaparición. Su mamá denuncia que intentó hacerla el mismo día que faltó Dulce, pero que en la comisaría de la mujer le dijeron que no podían recibirla y la derivaron a otra dependencia. El Dorado es, ¿no? Es otro hilo que sale de acá, una ciudad muy atravesada por distintos tipos de violencia, no solo machista, sino también del narco y etcétera. Sí, nos comentaban, ¿no? Compañeras de allá del Dorado, además, que la situación de la familia de Dulce era complicadísima,
que te digan que vayas a hacer la denuncia a otra comisaría no es tomarte un colectivo a ir, porque no tenían ni plata para trasladarse, ni medios, porque le queda demasiado lejos. Es una situación como de abandono total de las familias. Sí, absolutamente. También hubo otro femicidio el jueves, o sea, ayer, ¿no? En Posadas. En este caso fue Patricia González, de 54 años, la víctima. Ella en abril del año pasado, de 2025, había radicado una denuncia por violencia familiar contra su expareja. A raíz de esa presentación, el juzgado de violencia familiar número 2 dispuso medidas de exclusión del hogar y prohibición de acercamiento por un plazo de 30 días, pero bueno, dichas restricciones ya no estaban vigentes y bueno, pasó lo que pasó ayer. Ella apareció muerta y él ahorcado. El caso de Agostina coincidió, como decíamos, con el 3 de junio, a 11 años de aquel primer Ni Una Menos. El detonante clave para aquella primera convocatoria masiva había sido el femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años en Santa Fe. Esta vez, algo de aquella masiva manifestación se replicó en las calles de todo el país. Le pedimos a María Pía López, socióloga, ensayista, que nos compartiera sus impresiones de esta marcha y nos envió el siguiente análisis. Lo que apareció el miércoles fue de nuevo un tipo de masividad, un tipo de multitud, no solo en Buenos Aires, sino en muchas ciudades, en muchas localidades, en las que se movieron miles, centenares de miles de personas que desbordaron enteramente las estructuras organizativas, sindicales, políticas y de colectivos feministas. Eso es una marca distintiva del primer 3 de junio, una movilización fuera de todo encuadramiento, ¿no? Yo no digo esto para señalar un elogio a la espontaneidad, sino porque son los síntomas que nos permiten entender cuando algo desborda las estructuras anteriores, ¿no? Esa conmoción también funciona muchas veces como una especie de umbral, de bautismo, de huella en una experiencia vital. Se veían las calles tomadas por muchísimas pibas muy jóvenes, y esas pibas, pensaba, cuando fue en el 2015, podrían haber tenido 3, 4, 5 años. Es decir, estamos ante una generación que vive en un acontecimiento como el de ayer, una especie de descubrimiento político. Es decir, vuelve a vivir en una experiencia feminista de estar con otras y de dar una pelea colectiva. A mí eso, diría, me parece de lo más profundo que sucede. Es decir, porque siempre la pregunta es cómo una generación arriba a la política, cómo arriba a pensar los asuntos públicos, a ser marcada por el orden de lo colectivo. Bueno, en Argentina tenemos esta condición extraordinaria, que es que desde hace años, para muchas jóvenes, el arribo a la cuestión política se hace por la vía de la calle feminista. Y otro dato que quería señalar en esta sociología impresionista es que también se pareció un poco al 3 de junio del 2015, en el sentido de que ayer movilizaron muchos varones, y este año apareció con más fuerza la idea que detener la lógica asesina del patriarcado requiere también de una movilización sensible, consciente y también autónoma de los varones. Lo último que quería decir sobre las impresiones de ayer es que la fuerza que tiene en un contexto de crueldad como el que estamos asistiendo. Eso que sucede con la crueldad es algo que los transfeminismos venimos sosteniendo, entre otras cosas con esa consigna que dice Ni Una Menos, pero que dice fundamentalmente que ninguna vida es descartable. Bien, María Pía López nos hacía un resumen de impresiones de la marcha. Hablábamos acá en Piso y coincidíamos, ¿no? En esto, bueno, por un lado, mucha gente, ¿no? Mucha gente, muy masiva. De distintas generaciones, ¿no? Gente muy joven. Sí. Y también gente que salía del laburo iba, ¿no? Sí. Y decíamos también la presencia de varones que se ve que, bueno, rescatamos eso también.
Hablábamos con Nico Paul, que es un compañero de Edipo, que él fue a la marcha en Córdoba, justamente, que era también un termómetro de lo que iba a pasar ahí, si bien hubo marchas en todo el país, muy masivas, y él nos compartía apreciaciones similares, ¿no? Esto también de la presencia de chicas muy jóvenes, allá llovía además, o sea que era un clima como que le agrega una capa más a esa situación, ¿no? Y también esta presencia de los varones como sumándose, compartiendo este reclamo. Quizá la diferencia era que allá la bronca estaba más concentrada en el reclamo a las autoridades provinciales, al poder político, al poder judicial, el sistema judicial, las demoras, las desprolijidades, el sistema judicial en general, ¿no? Que también debe respuestas en otras áreas, por pensar, por ejemplo, en la definición por la ejecución de la ley de financiamiento universitario. Bueno, ¿a dónde dirigimos nuestra bronca en estas situaciones? Entre el 1 de enero y el 30 de mayo de 2026 se contaron 105 femicidios. Los últimos son estos que nombrábamos, de los que conocemos, ¿no? Agostina, Dulce, Noelia y Patricia. El pedido sigue vigente y una menos. Válvulas de papel, podcast y transmisor. Crisis en el aire. El gobierno intentó este jueves darle media sanción a un proyecto que lleva por nombre uno de los mantras libertarios: Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El texto fue presentado el 27 de marzo y viene del Ministerio de Desregulación, comandado por Federico Sturzenegger. Propone más límites a las expropiaciones, desalojos express, quitar restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros y limitar el registro y la urbanización de barrios populares, entre otras cosas que son fieles a su nombre. Un paquetazo hecho para desarmar el margen de acción del Estado y dejar aún más al mercado a sus anchas. Si bien la sesión del Senado este jueves se trabó y el tratamiento de la ley se postergó, en este segundo bloque de Crisis en el Aire vamos a usar de excusa esta ley para preguntarnos: ¿están ganando aún más poder los dueños de la Argentina? Claro, Nati, porque una de las principales cuestiones que el proyecto se propone modificar es la llamada Ley de Tierras Rurales. Uh-huh. Esta ley fue sancionada por el Congreso en 2011 para ponerle freno a un proceso de extranjerización de la tierra que se profundizó luego de la devaluación que se dio tras el estallido de 2001, cuando estábamos, por decir, hablando mal y pronto, regaladísimos. La ley pone un límite del 15% del territorio nacional, municipal o provincial a la compra de tierras por empresas o personas extranjeras. 15% es el límite. Además, dentro de ese porcentaje, o sea, dentro de ese 15, fija otro límite, que es que ninguna nacionalidad puede quedarse con más del 30% de ese 15 sería. Por otro lado, un mismo titular extranjero, o sea, una misma persona, no puede tener más de 1.000 hectáreas en zona núcleo o superficie equivalente según la ubicación territorial, y los capitales extranjeros tampoco pueden quedarse con tierras que linden con espejos de agua. Algo importante aclarar: cuando decimos extranjerización de tierras, no hablamos de gente que se viene a vivir a nuestro país, sino de grandes capitales de afuera que se apropian de nuestro territorio. Esto también está contemplado en esta ley, la del 2011. Bueno, la cosa es que el proyecto del oficialismo busca eliminar todas estas restricciones que acabamos de nombrar. Pero, bueno, por pedido de los gobernadores y con ayuda del radicalismo, en su dictamen el Senado les dio la facultad a las provincias para que ellas pudieran autorizar, regular o vetar las ventas a extranjeros dentro de su jurisdicción. Es decir, le da más poder a los gobernadores de lo que tenía el proyecto original, que directamente eliminaba todo. Bueno, ahora las provincias también pueden dejar decidir o, bueno, sobre ese margen. Claro, sobre un margen que no existe ya. O claro, sea, sobre ese territorio liberado, las provincias pueden decir, bueno, yo sí pongo mis propios límites, o pueden decir no. ¿Por qué es importante que esta ley se mantenga? Bueno, le preguntamos a Matías Oberlin del Observatorio de Tierras, que está integrado por investigadores del CONICET y de la UBA, cómo está la situación hoy de la extranjerización de tierras en Argentina y qué podría cambiar con la modificación que propone el gobierno. Y esto nos dijo. Lo que sucede es que el gobierno nacional, desde que asumió,
en el 2023 se intentó avanzar derogando esta ley con el decreto DNU 70, pero se logró frenar a partir del amparo de un amparo presentado por excombatientes de Malvinas, y nuevamente han vuelto a avanzar con la modificación de la Cámara de Diputados y Senadores en el pasado diciembre. A partir de esta modificación de las cámaras, Sturzenegger presentó un proyecto de ley que se llama de inviolabilidad de la propiedad privada, y ese proyecto, que es una ley ómnibus que ataca a distintos sectores, como los inquilinos, como la ley de manejo del fuego, incluso atacaba a los barrios populares, pero fue modificado a partir de la presión de algunos sectores. El corazón de esa ley, lo que decimos nosotros desde el Observatorio de Tierras, es derogar la ley de tierras, eliminar los límites del 15% y eliminar los límites, por ejemplo, a quedarse con espejo de aguas. El caso más conocido de esto es el de Joe Lewis. Es importante señalar que esa extranjerización de tierras es un proceso que se inició en los 90, que en el año 2011 se le puso un freno, y por lo tanto hay situaciones que están al margen de la ley, y esto es lo que venimos señalando desde el Observatorio de Tierras. Actualmente hay 36 departamentos a nivel nacional que exceden ese margen del 15%, incluso se llega a casos escandalosos donde más del 50% de la tierra, como en el departamento de Lácar en Neuquén, en General La Madrid en La Rioja, o Güemes y Molinos en Salta, más de la mitad de la tierra se encuentra en manos extranjeras. La verdad es que la derogación de la ley de tierras, sostenemos nosotros, es un problema significativo de soberanía, porque estos 36 departamentos que exceden el límite de la ley se encuentran fundamentalmente presentes en la cordillera, en zonas fronterizas, en zonas ricas en recursos naturales, en minerales, en espejos de agua, o a la vera de la principal cuenca fluvial de nuestro país, que es la mal llamada hidrovía del Paraná. Un dato que puede resultar sumamente relevante: actualmente el 5% de la tierra de nuestro país se encuentra en manos extranjeras. Si bien esto no supera el marco establecido por la ley, que fija un 15%, sí se supera a nivel departamental en estos 36 departamentos que señalamos que exceden el 15%, y ese 5% a nivel nacional son 13 millones de hectáreas. Esas 13 millones de hectáreas es el equivalente a la provincia de Santa Fe o a Inglaterra, digamos, ¿no? Estamos hablando de unas dimensiones sumamente importantes para un territorio nacional que se encuentran fuera del control local. Bueno, ahora vayámonos a la Patagonia, donde el caso más conocido de un propietario extranjero que tiene grandes extensiones de tierra es el de Joe Lewis, pero no es el único. Y veamos por qué. Por un lado, el proyecto del oficialismo prohíbe adquirir tierras a estados extranjeros y organizaciones relacionadas con esos estados. Pero hay una excepción. El proyecto admite que esa prohibición puede levantarse si el Ejecutivo determina que la operación no representa un, abro comillas, riesgo a la seguridad, defensa y soberanía nacional. Bajo el criterio del Ejecutivo, sí, además es. O sea, tan prohibido no está, digamos. Igual el Ejecutivo, o sea, el gobierno hizo como muchas olas de esta prohibición. No dejamos que se metan los estados. Bueno, pero tiene un asterisco bastante grande. Pero lo que hay que preguntarse es, ¿y si hay estados que están adquiriendo parte del territorio argentino? Estuvimos hablando con Magdalena Odarda, legisladora provincial de Río Negro, del bloque Vamos con Todos, que nos contó un caso bastante tremendo, y bueno, escuchémosla. Lo que ha agravado la situación en estos años, a partir del año 2017, es la compra de tierras en Río Negro, sobre todo en la zona cordillerana, entre San Carlos de Bariloche y el Bolsón, por parte de estados extranjeros, mediando la presencia de empresas que son pantallas jurídicas que esconden a sus verdaderos dueños, que son estados extranjeros, lo cual vulnera la Constitución de Río Negro y la Constitución argentina, que establece que nuestro territorio es único e indivisible. En este caso hemos detectado en Río Negro que por lo menos 70.000 hectáreas ya están en manos de estados extranjeros, el Estado de Emiratos Árabes Unidos y el Estado de Qatar. El Estado de Emiratos Árabes Unidos ha comprado tierras, una fracción de esas tierras son 14.600 hectáreas, que es lo que nosotros hemos podido seguir el rastro
de las operaciones inmobiliarias, y la conclusión es que en 9 años esas tierras pasaron de ser parte del patrimonio público de Río Negro por ser fiscales y reclamadas por comunidades indígenas a un Estado extranjero en solo 9 años. Nosotros estamos proponiendo que el gobierno de Río Negro, mediante una acción de lesividad, recupere estas 14.000 hectáreas, 14.600 hectáreas en Cerro Carreras, por encontrarse en un lugar totalmente emblemático, porque es un lugar donde nacen 4 ríos, 2 desembocan en el Atlántico y 2 en el Pacífico, entre ellos el río Chubut. Es una zona que está como reserva de la UNESCO, reserva de la biosfera norpatagónica, declarada por UNESCO en el 2007, en área de frontera, y también con presencia de geoformas glaciarias inventariadas por Yanigla. En esa zona habitan comunidades indígenas y en el marco de una causa judicial que se desarrolló el 7 de abril de este año, quien impulsa la criminalización de esa comunidad, con la denuncia a Soledad Cayunao fundamentalmente, que es autoridad del pueblo mapuche de la comunidad Cayunao, declara que compró esas tierras en conflicto con $2 millones donados sin ningún tipo de obligación por Emiratos Árabes Unidos. Con esa declaración ante el juez en Bariloche comenzamos a desentrañar toda esta trama. Bueno, ampliemos un poco todo esto que estaba contando Magdalena o Darda, porque habrán escuchado, es un poco una locura, ¿no? Toda esta historia surge de una investigación de la periodista Susana Lara, que apareció en El cohete a la luna en 2024. Allí se cuenta cómo Hugo Alberto Barabucci, jugador de polo argentino y responsable del equipo Abu Dhabi Polo Team, con asiento en Dubái, compró en marzo de 2017 al empresario también argentino Marcos Marcelo Midlin estas parcelas. En ese momento pagó poco más de $2 millones y en la escritura pública figuraba que eran de una donación no identificada, pero que el pago había salido del Banco First Gulf Bank de Abu Dhabi o en Abu Dhabi a una cuenta en el banco JP Morgan, sucursal Nueva York. En enero del año siguiente, o sea, del 2018, Barabucci aportó esos inmuebles al momento de constituir Amaike, un fideicomiso de capitales originarios de Emiratos Árabes que manejan un coto de caza de especies exóticas habilitado por el gobierno de la provincia. Pero, como cuenta Odarda en el audio que escuchamos anteriormente, el 7 de abril de 2026, Barabucci, el jugador de polo, durante la audiencia en un juicio en Bariloche, admitió en su declaración testimonial que el origen del dinero con el cual adquirió un predio en el Cerro Carreras corresponde a una donación sin cargo proveniente del propio Estado de Emiratos Árabes Unidos por la cifra de $2 millones. O sea, dinero donado del mismo Estado. ¿A vos te dona el Estado de Emiratos Árabes Unidos no. Así? La verdad no, pero bueno, acá pasó mi alias si hace falta. Ok, muy bien. Esa audiencia encima era en un caso contra Soledad Cuyunao, integrante de la comunidad mapuche Love Cuyunao, de posesión ancestral de estas tierras en la región de Alto Río Chubut, junto a otras comunidades. Cuyunao salió absuelta y ahora Odarda pide declarar nula la venta de esas tierras. Tremendo el caso. Tremendo, sí, realmente. Bien, metámonos ahora un poco más con el proyecto de ley, volvamos a eso porque no solo habla de la extranjerización de tierras. Sturzenegger también pretendía derogar la ley 27.453, que incluye la creación del RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares, y dejaba abierta la posibilidad de desalojos inmediatos justamente en barrios populares. Pero por suerte, en el debate en comisiones, se eliminó todo ese capítulo entero y se van a mantener los actuales alcances de la Ley de Integración Sociourbana, que, entre otras cosas, dispone la suspensión total de los desalojos de los barrios populares hasta octubre de 2032.
y declara de utilidad pública a las tierras para permitir su expropiación y regulación dominial centralizada en el Estado Nacional. Veremos si se cumple eso hacia 2032, ese es el objetivo. Anotémoslo, bueno. Es verdad, hay que seguirlo a eso. Sin embargo, el proyecto también propone un esquema de desalojos rápidos. En el proyecto, como lo mandó el gobierno, se implementaba el juicio sumarísimo en todos los procesos, tanto por falta de pago como por intrusión o toma de inmuebles. La iniciativa original exigía al locador intimar al inquilino con al menos 3 días de anticipación antes de demandar en casos de falta de pago de inmuebles habitacionales, por ejemplo, pero el Senado extendió ese plazo a 10 días. Además, en caso de tomas, el juez puede devolverle la tenencia al dueño antes de que se dicte la sentencia final y se reducen las pruebas para presentar en los juicios. Sí, y viste que ahora el gobierno de la ciudad, para saltearse todas las limitaciones legales que hay para hacer desalojos, lo que está haciendo es desalojos por peligro de derrumbe. Así es, claro. Y están haciendo un montón Pasó de esos hace poco desalojos. en Agronomía 1, Sí, o sea, va un inspector de la ciudad, ve 2 cables sueltos, dice, no, acá hay peligro de derrumbe y echa a familias que por ahí viven hace 20, 30 años en un edificio. Distorsionando toda la comunicación, además, cuando publican en Twitter qué fue lo que ocurrió en esos lugares. Sí, total. Bien, escuchemos a Gervasio Muñoz, que es referente de Inquilinos Agrupados. Él nos va a ampliar un poco parte del proyecto del oficialismo. Sturzenegger volvió a la carga con el desalojo Ultra Express. Ya lo había hecho en noviembre del 2001, un mes antes de la crisis, del estallido, acelerando en ese momento los plazos de desalojo en todo el país, y ahora también vuelve a llevarlo adelante, pero esta vez quitando todas las garantías o las pocas garantías que quedaban en un juicio de desalojo para los inquilinos. Ya no se podría, si se vota el proyecto, saldar deuda y evitar el desalojo. Es muy difícil probar que lo que denuncia el dueño es falso. Se habilitan los desalojos en fines de semana y días inhábiles. Así que lo que viene a hacer es profundizar lo que empezó en noviembre del 2001, siguió en diciembre del 2023 con la derogación por decreto de la ley de alquileres y ahora llevando adelante el desalojo Ultra Express, mientras el conjunto de la dirigencia política no dice absolutamente nada. Y seguimos en esta situación en donde el gobierno avanza y la oposición se debate si está del lado de los dueños de las viviendas o del lado de los inquilinos. Por otro lado, como anunció el presidente, luego de que terminara el juicio de YPF, se va a restringir la capacidad del Estado de expropiar bienes o empresas. La ley actual, vigente desde 1977, establece que se debe satisfacer el principio de utilidad pública. Claro, cuando se quiere expropiar un bien o una empresa, solamente con eso alcanza. Es decir, utilidad pública. Exacto, pero en el proyecto actual dice que se deberá identificar en forma específica y concreta el fin perseguido y que la expropiación del bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzar ese fin perseguido, ¿no? Uh-huh. Bueno, además se modifica la ley de incendios y se elimina el plazo de 30 años de veda para venta o cambio de uso que regía. Le pedimos por todo esto también a Antonio Ricovene, periodista acreditado en el Congreso de MDZ Online, que nos cuente qué intereses están detrás de esta ley y qué pasó en la sesión de ayer. El proyecto de inviolabilidad de propiedad privada llegó al Congreso de la Nación, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en un momento importante para el gobierno en su relación comercial internacional. Es un proyecto que llega al Congreso poco tiempo después de que se pacta en febrero de este año un acuerdo de comercio con los Estados Unidos que le facilita a las inversiones extranjeras el desarrollo en tierras argentinas. En ese contexto llega este proyecto
junto con la adhesión de Argentina al Tratado Internacional de Patentes, junto con la modificación de la ley Hojarasca, que modifica la ley de bienes culturales, permitiendo que capitales extranjeros también ingresen en las industrias culturales argentinas. Hay que pensarlo en ese contexto. Eso es importante para destacar, que no llega aislado. Después, también es importante pensar el contexto político en el que llega este proyecto al Congreso, con un gobierno vapuleado por distintos frentes, el económico, con una recesión que no parece dar un repunte, con una crisis institucional en el gobierno atravesado por el escándalo patrimonial de Adorni, y en ese contexto distintos sectores de poder de capital nacional y de capital extranjero, presionando muy fuerte al gobierno nacional. Lo hemos visto como los laboratorios nacionales, por un lado, lograron que se dejara en reserva el capítulo 2 de la adhesión argentina al PCT, que es la que más complica el desarrollo argentino de biosimilares y medicamentos genéricos. Adhesión al PCT que todavía ni siquiera se logró tratar. Hemos visto cómo se mantuvieron ciertos beneficios, se han dado ciertos beneficios impositivos, y hay algo que se dice también mucho en el Congreso de la Nación, que es que cuando un gobierno está debilitado es el mejor momento para presionarlo, y en parte de esas presiones también ocurre. No diría que generó tanto ruido en el Senado, un Senado más bien proclive a avanzar en este sentido, pero lo que sí ocurrió fue que en la sesión de ayer distintos senadores de Unión por la Patria, del bloque peronista, empezaron a articular con senadores de las provincias patagónicas, con la senadora Carroza de Neuquén, con Carambia y con Gadano de Santa Cruz, también con distintos gobernadores, para avisarle al gobierno que no iban a estar los votos para aprobar el capítulo de la extranjerización. En ese contexto, el gobierno también, enredado por una polémica judicial autogenerada, con lo que tuvo que ver con el pliego de la jueza María Verónica Micheli, decidieron postergar la sesión, tratarlo la semana que viene. Eso es lo primero que se acordó. Hay que ver si para la semana que viene llegan con el acuerdo suficiente para avanzar o no, pero lo cierto es que es un proyecto que se da en un marco de apertura de ingresos de capitales extranjeros a la Argentina en distintas dimensiones, también para la compra de tierras. Bueno, el proyecto en sí es como muy ideológico, ¿no? Tiene esta cuestión de, entre comillas, eliminar restricciones ilegítimas que limitan el contenido esencial del derecho de propiedad, fortalecer su protección y profundizar en el camino de promover la seguridad jurídica. O sea, si uno lo lee así, puede decir, bueno, esto es un mantra libertario, esto es el gobierno defendiendo lo que cree. Pero, digo, muchos de los análisis que venimos escuchando en periodistas mainstream dicen que el gobierno está débil. Si uno se enfoca en las internas, en las encuestas, en lo que pasa en la superficie, esa es la conclusión a la que uno llega, ¿no? Como que el gobierno está terminado. Yo creo que hay que ver qué está pasando más allá, ¿no? Ya sea porque el gobierno está débil, porque quizá estos analistas tengan razón, y está débil, el gobierno está débil y está, entre comillas, por terminarse, y entonces por eso están manoteando todo lo que pueden, o porque está fuerte y esto significa que le está dando beneficios a sus aliados. La entrega al país sigue, ya sea por una o sí, por la otra. Claro. Rearmar los controles que el Estado tiene para evitar esta entrega al país, va a ser una tarea fundamental de un próximo gobierno. Pero la tarea que tenemos enfrente ahora, hoy, es no caer en lo cosmético que nos ofrece el gobierno, sino evitar que se consoliden estos cambios estructurales, porque la sesión de esta ley va a ser la semana que viene y todo parece indicar que los votos para aprobarla están. Crisis en el aire. Crisis en el aire. Análisis político para tirar del hilo de la coyuntura. Día especial hoy
por la muerte del Indio Solari, de esas fechas, ¿no? La última, pensábamos hoy cuál había sido de esas últimas muertes que conmueven a todo un país. A mí se me ocurre Diego Maradona, obviamente. Sí, no sé si después de eso había pasado otra y pasó un mundo, una vida en el medio, ¿no? Exactamente. Hoy, día triste hoy. Día triste. El aire, aunque a él le gustaría que uno festejara de algún modo. El aire electrizado, en la calle se ve eso también, ¿no? Desde gente que está escuchando en los autos. Bueno, obviamente el Twitter explotando con mensajes, hay imágenes muy muy lindas. Leía recién a alguien que decía que había pasado por Plaza de Mayo y un chico decía, el indio se comió mi dolor, o los redondos se comieron mi dolor. Nuestro compañero Juan Pablo Hudson está en Berlín y nos compartía desde allá que se sorprendió porque en un bar en el que estaba empezaron a sonar los redondos, preguntó de dónde salía eso. Y bueno, vino la cocinera con los ojos así, obviamente llenos de lágrimas, porque estaba conmovida como muchos, así que todos los argentinos en todo el planeta que hayan vivido, que hayan sido contemporáneos del indio, estarán ahí llorando su muerte, ¿no? Porque incluso quienes no son ricoteros son atravesados por esta banda que cruzó tantos momentos nuestros del país. Me parece que tiene eso, ¿no? Que fue una banda que tuvo una sensibilidad social, popular como ninguna otra, muy de acá, ¿no? Casi como que no se puede exportar. Y que siempre supo llegar, ¿viste? En los 80, desde los sótanos contra la dictadura, en los 90 contra la cana, siempre leyendo ese humor social, popular, con el componente del festejo, además del cuerpo, y bueno, me parece que eso hace que su muerte, como vos decías, sea como llorada por todos, más allá de que seas o no menos ricotero, ¿no? Así es. Por eso mismo es que hoy decidimos levantar la tangente que va habitualmente en la última parte de Crisis en el Aire y armamos este especial para pensar, para homenajear, para decirle adiós al indio. Y para empezar vamos a arrancar con un audio de Ernesto Lamas, que fue fundador de la tribu, y ahí él va a recordar cómo surgió el nombre justamente de la tribu, desde donde hacemos este programa, y el vínculo que tuvo con el universo de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. Así que arranquemos escuchando a él el audio escuchemos lo que nos envió. Cuando había que ponerle un nombre a la radio, ahí a mediados del 89, nos juntamos, quienes éramos parte del colectivo fundador, y salieron un montón de nombres, y terminamos haciendo una votación y ganó FM Revuelta, que era polisémico y jugaba con la revuelta, la revolución, y con revuelta de estar todo revuelto, todo mezclado. Y en ese momento estábamos organizando unas charlas, porque dirigíamos el Centro de Estudiantes de Comunicación, el Frente de Izquierda Santiago Pampillón, y vino Enrique Sims a dar una de esas charlas y habló de las tribus urbanas. Y en esa época él era parte de Los Redondos, hacía como unos monólogos en los recitales, o había sido parte hasta hacía poco tiempo, y escuchándolo dijimos, eso que está contando sobre las tribus somos nosotros, hacemos política juntos, vamos al cine juntos, estábamos en pareja y éramos amigos entre toda una banda, nos íbamos de vacaciones, hacíamos política, dirigíamos el centro, y dijimos, ese es el nombre de la radio, la tribu. Y venía por la canción, ¿no? Por Vencedores Vencidos. Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de mi calle. Y desde ese momento ya no hubo más votaciones. Todos los nombres que habíamos pensado quedaron guardados. Y fue la tribu y es la tribu. Esa es la historia. Acá tenemos en el estudio el disco de Luzbelito que trajo Flor Badaraco. También, ¿no? Los discos, los cassettes, ese sonido medio sucio. Cuando recién Ernesto mencionaba a Sims también, ¿no? Esos monólogos, esos discursos ahí en el medio. Bueno, vienen un montón de recuerdos, de sensaciones. Ahora vamos a escuchar a Pierre Fraudevaux, que es licenciado en letras, que él es periodista cultural, y él analiza qué se va justamente con la partida del indio, qué nos deja. Escuchemos qué nos dijo. Yo si me tengo que apurar a decir algo, a decir qué se pierde y qué se conserva, es el misterio, ¿viste? Se nos va uno de los grandes artesanos del misterio, de la palabra poética misteriosa. En un mundo lamentablemente cada vez más explícito en sus formas,
en un mundo cada vez más efectista, en un mundo cada vez más capitalista, los poetas del misterio se vuelven más enormes. El Indio Solari tenía estas influencias beatniks, pero también simbolistas de la poesía francesa, ¿por qué no? Y beatnik más por el lado de toda la movida norteamericana, Kerouac y compañía. Y logró sintetizar con muchísima argentinidad, en un código 100% rioplatense, un misterio insondable, que es el de sus letras. Algunas misteriosas, no sé, de esa miel no comen las hormigas, o el futuro llegó hace rato, versos que por supuesto que entendemos, y creo que son la síntesis más acabadas de un mundo incomprensible e intolerable. Ciertos reyes no viajan en camello, etcétera. Pero él también construyó una poética grafiteable, ¿no? Una poética que lo consagra como un poeta popular también, y eso también es una de las razones por las cuales lo amo. Nos merecemos bellos milagros y ocurrirán. Este asunto está ahora y para siempre en tus manos, nene. Y toda la... vivir solo cuesta vida, etcétera. Todas las que dan ganas de corear a lo loco, de corear, no sé, en cualquier lado. Y musicalmente también yo creo que es uno de los principales responsables de la constitución del genoma rockero musical argentino. Sin su viraje ochentero, sin su decirle basta a la tradición musical argentina y haciendo ese viraje medio anglo, cambiando radicalmente la forma de hacer rock en Argentina, no habría rock nacional hoy en día, o estaríamos hablando de otra cosa. Él, luego también por supuesto Luca Prodan colaboró en ese cambio de timón tan importante. Y bueno, hablaría horas. ¿Qué perdemos con el Indio? Perdemos, se está diciendo mucho, pero a uno de nuestros últimos héroes en este lío. Y voy a terminar solo diciendo que esta tristeza inmensa, que también nos encuentra, por supuesto, habla mucho de una pérdida, y hay cosas que no son tales. Es imposible que se pierda una obra tan importante, una obra mayúscula como la de un poeta popular que ahora está en el panteón de los más inmensos, porque para mí insertarse así en la lengua es cosa de gigantes, es cosa que solo logran los más grandes. Así que ahí se fue nuestro José Hernández, y lo amo en este día y cada día. Bueno, hermoso el audio Hermoso, de Pierre, sí. Porque refleja eso, ¿no? Aparte el misterio de poder, el don de poder construir canciones que queden. Hoy Mariana Enríquez, la periodista, estaba haciendo una nota para Radar también, ¿no? Que es como también un reflejo de esa época. Y decía, bueno, pongan acá sus versos favoritos. Y cada uno ponía, y hay miles, y hay algunos que incluso te olvidás de que están, pero están tan actuales metidos, incluso, sí. ¿no? Bueno, es eso. Tenemos acá en vivo al teléfono a Diego Stulberg, que es amigo de la casa. Diego, te vamos a saludar y vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Que Los Redondos además no son simplemente un grupo de rock, son un movimiento social. ¿Qué pensás? ¿Cómo estás? ¿Qué decís sobre esto? Hola, ¿cómo les va? La estaba Diego. escuchando. Bienvenido. ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un día, sí, no sé si de tristeza, por lo menos para mí, pero sí de conmoción. Tristeza, yo ya estaba triste, digamos, me sobran razones, pero la conmoción de hoy es otra cosa, ¿no? Porque nos sintoniza con toda una situación que detecto perfectamente bien cuando se empieza diciendo el Indio Solari y a continuación se dice Los Redonditos de Ricota como si fuera todo lo mismo. Y eso me interesa, porque digamos, si algo es para mí el Indio Solari es Los Redonditos de Ricota, digamos, ¿no? Ese momento. Y los escuchaba y veía que ustedes hacen una especie de serie con Maradona, que es una serie que durante todo el día estuvo dando vueltas. Yo la sumaría a Eve de Bonafini, pero no en el sentido de hacer el panteón demagógico de los líderes, digamos, que sabemos que son venerados, ¿no? Sino en el sentido de que son tres nombres
que remiten a un colectivo. Es decir, decimos Bonafini, pero estamos hablando de las Madres de Plaza de Mayo, por lo menos, por no decir de un colectivo más amplio de lo que se llamó derechos humanos las últimas décadas. Decimos Maradona, pero en realidad también queremos decir la selección argentina y la hinchada y un colectivo que se fue renovando, digamos, sin el cual también Maradona hubiera quedado como un individuo demasiado desnudo y no lo fue. Y cuando decimos el Indio Solari, yo creo que estamos diciendo los Redonditos de Ricota y como recién dijeron ustedes, es una frase que a mí me acompaña desde entonces, la idea de que los Redonditos de Ricota fueron un movimiento social, como las Madres de Plaza de Mayo, no me animaría a decirlo así del maradonismo, pero habría que pensarlo. Y no sé si quieren sigo, pero digan, para mí la cuestión del movimiento social no es cualquier movimiento social, ¿no? Es decir, actualmente le decimos movimiento social prácticamente a cualquier demanda colectiva. Pero yo creo que en los años 90 el movimiento social era una sociedad en movimiento, que no es exactamente lo mismo. Es decir, no era tanto la demanda a una autoridad por reconocimiento como una sociedad que precisamente se desplazaba, se organizaba, digamos. Como me dijo una amiga esta mañana, que me llamó llorando, diciéndome estoy triste, una amiga con la que fuimos a muchos recitales de Los Redondos, y yo le pedía, ¿y sos capaz de identificar como una fórmula, de un color específico de la tristeza? Se quedó pensando y me dijo, son nuestros rituales. Uh-huh. Los Redondos. Claro. Y en eso también lo quiero sumar a Madre de Plaza de Mayo. Son los rituales nuestros de estas décadas. En medio de la desorientación social, política, intelectual. Es decir, la ronda, la marcha, el recital, esa música, esas letras, esas consignas, sí. El pogo, que claro. Pensaba, digo, en esto que decís de los rituales, ¿no? Y la importancia también de los rituales. Y en línea más con lo de Diego, pero digo, la importancia de esta despedida, esto que, bueno, se está armando esta misa en Plaza de Mayo, hay que ver, bueno, si se puede hacer la despedida en Congreso o no, pero lo que significa poder completar esa despedida, que lo de Diego incluso inconcluso, como fue, marca una época, algo que quedó interrumpido. Sí. ¿Qué ves de este momento de despedida, digamos? Yo veo, viste, en mi cabeza se van armando series, siempre me pasa un poco lo mismo. Así como estamos haciendo esta serie, Eve Maradona, Indio Solari, digamos, se me arma otra serie, que es la serie La Plaza del 24 en todo el país, la Plaza del 3 de junio en todo el país, sí. Lo que puede ocurrir hoy. ¿Por qué armo la serie así? Cualquiera me la podría objetar con toda razón del mundo. La hago así porque son la serie de una multitud que se supone que no existe y de golpe sí existe. Es decir, una temporalidad, una manera de existir, de una memoria que aparentemente ha quedado refutada, ha quedado atrás, porque no es transparente para el mercado, porque no es transparente para asumir un mundo, digamos, de guerras brutales. Y entonces serían unas multitudes anacrónicas, ¿no? Algo así como que solamente le interesan a las personas que tienen nostalgia de otro momento. Y sin embargo, en su no contemporaneidad, aparecen ahora. Y aparecen con mucha fuerza. Y aparecen anunciando algo que está muy vivo. Entonces, me resulta muy interesante cómo se van armando estas series inesperadas que muestran que el tiempo de la mercancía y del mercado, por más que lo pretendan, no es nunca el único tiempo. Hay otros tiempos que coexisten. Y esto me resulta muy interesante porque se habla mucho, y con razón, por ejemplo, del hermetismo de las letras del Indio y de Los Redondos. Y recién escuché un audio de un tal Pierre que no conozco, que me pareció maravilloso al respecto. Sí. Claro, hay un hermetismo, pero es un hermetismo que en primer lugar es un hermetismo sorpresivo para los que hacen letras para el mercado. Porque lo que no se... Digamos, lo que realmente es mágico en el asunto es que ese hermetismo fue perfectamente coreable y se convirtió en perfectamente grafitable, como dijo Pierre, por un montón de personas que hacían la experiencia del entendimiento no desde un punto de vista, ¿cómo decirlo?, de la transparencia, sino desde el punto de vista de lo que funciona, de lo que afecta, de lo que ayuda a vivir, de lo que activa la imaginación. Y que eso haya ocurrido, y yo creo que ustedes lo recordarán tanto como yo,
en un mundo popular plebeyo, ajustado, precarizado, previo al 2001, bueno, habla mucho, ¿no?, de estos niveles de realidad que hoy se están, vamos a decirlo así, excluyendo de escena, que se están borrando formas de escucha, formas de participación, formas de sensibilidad colectivas, y que eso reemerja me parece absolutamente extraordinario. Creo que eso es lo que más me emociona. Uh-huh. Después está otra cuestión, contábamos de lo de Juan Pablo, este amigo que escuchó a Los Redondos en Berlín, pero más Juan Pablo allá Hudson, de Rosario a Berlín. Claro, pero más allá de eso, esta cosa que no es exportable, ¿no? Un poco en esta cosa entre qué sucede ahí que es tan argentino, en el buen sentido, digamos, ¿no? Como que hay algo que no se puede traducir hacia afuera. Bueno, esas son las cosas que a uno en el fondo más le interesan, ¿no? Una especie de esoterismo del propio lugar, que no, de vuelta, que no se deja traducir fácilmente a las lenguas colonizadoras o imperiales o universales, ¿no? Que no son lenguas fáciles, que no están queriendo inmediatamente ser comprensibles por cualquiera en cualquier situación, que digamos para cuyo acceso haría falta tener acceso a la densidad de esa experiencia. Claro. Entonces, no sé, si me pienso en eso y pienso también las cosas que se dicen de la escritura de Horacio González, ¿no? Que yo me puedo imaginar a alguien que quiera traducir a Horacio González en la universidad en Inglaterra o qué sé yo, casi imposible. Pero es una magia extraordinaria esa, porque hace saber que esa opacidad está resistiendo la traducción fácil. Está traduciendo la mercantilización. Esa dificultad yo creo que llena de magia a eso, como decía hace un rato Pierre, que no será el gordo Pierre, que decía sobre esta cuestión a la vez de la alta poesía y al mismo tiempo de la consigna popular, ¿no? Popular, claro. Y una música con cuerpo, ¿no? También hay algo de eso, que cómo pensar en Los Redondos si no hay cuerpos ahí. Un poco volviendo a lo de los rituales también. Mira, a mí me pasa algo, que soy el clásico izquierdista que no tolera bailar. Y salvo única experiencia que no puedo evitarlo, y tampoco sé cómo hacerlo, pero no puedo evitarlo, que es con Los Redondos, y es una cosa terrible porque es una música vieja ya, es una música que del pasado, y entonces siempre uno queda sospecha, pero que el propio cuerpo queda ligado a experiencias de hace 30 años, y bueno, me pasa exactamente así. Solo me dan unas ganas irrefrenables de bailar cuando suenan Los Redondos, e infinitamente más si hay una multitud alrededor. Claro, sí, es que es eso. Es el cuerpo y esa fiesta, sí. Justo hoy leía un mensaje que decía, de repente se nos terminó la adolescencia más larga de la historia, ¿no? Como que yo percibí algo de eso también, como la idea de que hay música que te acompaña en el dolor, en momentos difíciles. Eso se relaciona mucho como con las primeras bandas de las que te enamorás, que son como las que te van mandando los mensajes desde el más allá, como si se hubiera convertido en una especie de oráculo también, ¿no? Diego, en ese sentido, como en relación con los rituales, hay algo, me preguntaba, digamos, ¿qué pensás como... ¿Puede ser que haya algo de que nosotros también estamos añorando un poco estos momentos de encuentro y que cada vez que fallece uno de estos ídolos populares como que sentimos que, bueno, se termina esta época de alguna manera, o cómo se recupera? Mira, yo creo que tenés que des en un clavo, porque uno piensa, ¿qué será nostalgia? Nostalgia de una edad en la que uno sentía que la vida estaba mucho más abierta y entonces todas las generaciones se quedan de alguna manera haciendo el homenaje a un cierto momento en la que identifican su propio momento de libertad. Bueno, digo por lo de la adolescencia larga. Puede ser, al mismo tiempo... bueno, en todo caso, víctima de que eso es así y de que yo estoy hablando exactamente así. Estoy hablando de un momento de la vida que todavía me sigue pareciendo un momento en donde tomé decisiones, hice juramentos y, digamos así, me comprometí con cosas que no quiero abandonar. Más bien quiero saber cómo hacer para que me acompañen toda la vida, y por lo tanto hay músicas de esa época que no toleraría que no me hagan efecto, que yo ya no toleraría no poder entenderme con ellas. Necesito que sigan acompañando esas decisiones sin las cuales creo que la cosa sería una porquería. Entonces me acuerdo, por ejemplo, escucho a Los Redondos y con eso proceso, por ejemplo, lo que pasó con Walter Bulacio en el 91, que sigue ocurriendo. Entonces ese compromiso es inolvidable para uno, porque hay todo un mundo que acompaña esas decisiones que uno tomó sobre quién quería ser,
dónde quería estar, de qué lado de la mecha se quería encontrar. Entonces esas canciones tienen un contenido ético personal tan grande, se confunden tanto con decisiones existenciales fundamentales, que efectivamente yo espero que sea una adolescencia, esta sí, inacabada. O sea, necesito que llegue hasta el final. Diego, muchísimas gracias por sumarte a este bloque. No, gracias a ustedes por hacer sentir que las cosas que le pasan a uno importan. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un beso. Bien, para terminar, elegimos un textito, están circulando muchas textuales del Indio, están circulando las letras. Hay un fragmento en especial que es del libro de su autografía, que es con Conversaciones con Marcelo Figueras, que tiene un párrafo que nos gusta y que queríamos compartir, y que dice así: a la hora de irme me gustaría hacerlo a la manera de Leonard Cohen, levantándome en mitad de una partida de póker sin llamar la atención, dejando las cartas sobre la mesa, sin interrumpir el juego y con la confianza de que mis compañeros no darán vuelta a los naipes para adivinar qué me traía entre manos. Me gusta por lo austera esa idea, irse callado, sabiendo que llegó tu momento de perder y sin distraer al resto de los jugadores, que merecen seguir adelante, con lo que cuesta armar un full. Hoy, más que nunca, suscribo eso que decía hace más de 30 años en uno de los recortes de prensa que encontramos en las cajas. Solo aspiro a que la muerte me encuentre vivo. Esto fue Crisis en el Aire, un programa de la revista Crisis conducido por Natalia Gelós, Flor Badaraco y Facundo Iglesia. En la producción, Juan Pablo Hudson, Mario Santucho y yo, Melissa Rabanales. La ilustración es de Nicolás Daniluk y la edición sonora de este episodio estuvo a cargo de Alejandro de Masi. Si te quedaste con ganas de más, en nuestro canal de Spotify puedes encontrar La Tangente, una reflexión filosa sobre temas públicos que nos resultan indispensables. Y también Crisis Internacional, nuestro segmento de geopolítica. Esta semana, Lucía Cholaquian Herrera hace un repaso de la primera vuelta en Colombia. Acordate también que ya puedes tener la Crisis 72 en tus manos. Suscríbete en revistacrisis.com.ar/tienda.